Sí, sí. Muy Directo. bien. Pues adelante. Gracias, Luis. Me presento, soy Antonio Navarro del Hospital General de Castellón y es un placer estar aquí como moderador de esta interesante charla sobre urgencias no traumáticas en otorrinolaringología que nos dará el doctor Antonio Revert del Hospital de Manises en Valencia. También contaremos con la inestimable participación de expertas en la materia como son la doctora Almudena Pérez del Hospital Regional Universitario de Málaga y la doctora Eloísa Santos del Hospital Rivera Povisa de Vigo. Y bueno, sin más dilación, quiero dar la entrada a Antonio para que empiece con esta interesante charla, pero antes de empezar quiero recordar a la audiencia que las preguntas y comentarios se deben de hacer por escrito en el chat o en la pestaña de preguntas-respuestas, pero no habrá participación oral. Sin más, cedo la palabra a Antonio. Hola, bueno, pues voy a ver si no me equivoco al compartir la pantalla. Compartir. Bueno, decirme que está todo bien y así me tranquilizo. Vale, Está bien, pero no estás en modo presentación. Si quieres ponerlo en vale, modo... sí, ahora. Eso que Ahora sí. habíamos probado antes y se ha quedado donde lo habíamos probado. Bueno, Perfecto. pues Estupendo. empezamos. El tema era urgencias no traumáticas en otorrino. Primero quería dar las gracias al doctor Salva Pedraza por la invitación y luego quería dar también las gracias la verdad es que a todo mi servicio, porque todos participamos en realidad en esta presentación, porque las urgencias vienen cuando son oportunas para el paciente y para el médico que lo ha solicitado. Entonces todos los casos son del servicio y todo el servicio ha participado en la elaboración. Y con eso ya empezamos la presentación. Este es el guión más o menos que vamos a seguir. Dos pinceladas sobre la anatomía, repasar un momento las técnicas de imagen, cuáles son los objetivos de las técnicas de imagen, cómo planificar y realizar el estudio y luego dividirlo en dos regiones. El área craneofacial, que comprende senos y oídos, y la patología de la región del cuello. Y en esta imagen, pues lo que tenemos es una de las situaciones más graves, que es una fascitis necrotizante afectando al espacio retrofaringeo, que por cierto se extendía luego a mediastino, pero también afectaba al espacio visceral. De la anatomía no vamos a repasar todos los espacios cervicales, ni de oídos ni de senos, sino solamente tener una idea. Y es que los espacios cervicales están delimitados por la fascia, principalmente por la fascia cervical profunda y sus tres capas. Pues, la superficial lo único que va a hacer es separar el tejido celular subcutáneo de la piel y que tienen una orientación siempre vertical. Dividimos el cuello siempre en supra e infraioideo, pero en realidad no hay ninguna fascia transversal que nos haga esta división anatómica. Con lo cual, lo que queremos tener la idea es que en realidad el cuello es como una especie de cilindro, con lo cual la patología viaja de arriba a abajo. Puede viajar hacia mediastino o puede viajar hacia base de cráneo. Esa es la idea que queríamos tener de anatomía. Y como ejemplo de la anatomía, aquí tenemos un absceso de origen dentario en el maxilar izquierdo, que había desarrollado un absceso al músculo pterigoideo lateral. El pterigoideo lateral, como se inserta en la mandíbula, por detrás en el espacio submandibular y el masticatorio se unen o tienen comunicación, con lo cual baja hacia los espacios sublingual y submandibular y puede ir descendiendo por el espacio parafaringeo, porque es la parte más posterior, en sentido descendente. De hecho, el paciente incluso tenía abscesos en el espacio visceral. Pero cranealmente, aunque no lo hemos sacado aquí en la diapositiva, la infección dentaria había organizado una sinusitis odontogénica. De aquí había pasado a la órbita, hacia un absceso perióstico, es una celulitis postseptal, un absceso postseptal. Y recordemos que la órbita también es capaz de comunicar con intracraneal a través del ápex orbitario, con lo cual tenemos muchas potenciales vías de comunicación en el cuello, tanto en la base de cráneo como hacia mediastino. Y lo fundamental yo creo que es entender cómo los distintos espacios se comunican, entender un poco la anatomía de los espacios. ¿Qué técnicas de imagen tenemos? Pues la radiografía simple, que su utilidad a día de hoy es escasa. Yo ya casi no recuerdo cuándo se ha hecho una radiografía para buscar un poco extraño como este no sea algo metálico, porque muchos de ellos no se visualizan en la radiografía. La ecografía se emplea con casos concretos principalmente y sobre todo en la edad pediátrica.
En otro hospital mío, como no es pediátrico, pues apenas tenemos más que lo de la sección de pediatría del hospital. La técnica de elección va a ser el TAC por la disponibilidad, la rapidez y la cobertura espacial. La tenemos disponible a las 24 horas. Y la resonancia magnética la usamos para completar casos. En cuanto al TAC, se cita que generalmente cuando vas a identificar o intentar identificar cuerpos extraños, se recomienda la realización del TAC sin contraste para evitar que la administración del contraste pueda dificultar la visualización de cuerpos extraños de baja densidad. Bueno, pues inconveniente que yo le veo es que sí, identificas el cuerpo extraño con nuestra espina de pescado, pero luego no te queda más remedio que volver a hacer un estudio con contraste para ver las paredes y la extensión de este acceso retrofaríngeo. Este otro estudio que tiene prácticamente casi lo mismo, también un cuerpo extraño, está cerca del seno piriforme, con espacio retrofaríngeo, que se acompaña del acceso retrofaríngeo más de unos accesos en la pared de la hipofaringe, y el acceso de retrofaringe no sabemos en qué momento terminaba, si bajaba mediastino o no, con lo cual no nos queda más remedio que seguir el estudio a ver el tórax, el mediastino superior por lo menos. ¿Y cuáles son los objetivos de la imagen? Pues por un lado, confirmar la sospecha clínica, ver la localización y la extensión de esta urgencia, si podemos identificar cuál es el origen, ver si hay licuefacción y si esta se puede drenar, qué complicaciones hay, se tiene que poner en todo el informe si hay complicaciones intracraneales, cómo está la vía aérea, cómo están las arterias y venas y si hay o no extensión mediastínica. Y luego, si hay alguna patología que nos pueda simular una patología infecciosa en el cuello. En este caso es un absceso submandibular odontogénico, que es el más frecuente de la patología infecciosa e inflamatoria del cuello. Es de origen odontogénico, se ve cómo se ha hecho en la fistulita. No se veía enfermedad periodontal, luego es un absceso odontogénico endodontal. Desde una caries ha ido progresando hasta hacer el abscesito en la raíz de la pieza dentaria y posteriormente se ha abierto al espacio submandibular. Recordar que en función de la inserción del músculo mieloideo y la relación que tiene con las raíces dentarias, los abscesos van a ser o posteriores o anteriores. Se van a localizar en el espacio sublingual o bien se van a localizar los más posteriores de las dos últimas piezas en el espacio submandibular. Y aquí empezamos con una complicación que hay que tener en cuenta. Este acceso del espacio masticatorio, también de origen odontogénico, se acompañaba de imágenes líticas con ruptura de la cortical en la rama mandibular y imágenes de secuestro. Hemos de no conformarnos con decir que este es un acceso de origen odontogénico, sino demostrar si hay o no osteomielitis, como es este caso, porque la existencia de osteomielitis obliga a cambiar el manejo del paciente. No solo va a ser el drenaje de la colección accesificada y extracción de la pieza dentaria, sino que va a llevar tratamiento antibiótico y este puede llegar hasta 3 o 6 meses en el caso de que demostremos osteomielitis. Y empezamos con casos, que es como vamos a hacer toda la presentación. Hemos respetado la información que disponía el compañero de radiología cuando se desectó la prueba. En este caso es un paciente de 46 años con tumefacción submandibular y la pregunta es muy directa, es descartar submaxilitis. La ecografía nos va a permitir confirmar la sospecha clínica, ver cuál es la ecoestructura de la glándula, que está grande y hipoecoica, ver si hay o no dilatación de los conductos, sí que lo había, y además identificar la existencia o no de litiasis. Y además, en el caso de que haya abscesos, nos va a permitir identificarlos, porque las horas de licuefacción, la ecografía les diferencia muy bien sólido de líquido. Recordar que en los adultos, la mayoría de las veces, estas submaxilitis suelen ser de origen litiásico y gente más mayor, pues a veces simplemente la saliva espesa puede condicionar submaxilitis. En niños generalmente suelen ser afectando a más de una glándula y suelen ser de origen vírico. Respecto a si la prueba termina aquí o no, pues en el caso de que en el estudio encontremos extensión extraglandular en la ecografía, pues habrá que completar el estudio con TC, con contraste, para ver si esta colección tiene pared, si se trata de un absceso y hasta dónde se extiende este absceso. Y este otro caso, que suele ser un clásico en la guardia, esta triada de fiebre, tortícolis y adenopatías en niños, te piden la ecografía
Y la ecografía pues, es una técnica accesible, la tenemos siempre las 24 horas, nos va a permitir identificar sólido de líquido y en caso necesario, creo que ya lo ha comentado antes Almudena, permite la toma de muestras. ¿Qué inconveniente tenía en este caso? Y es que nos explicábamos las adenopatías, las habíamos visto si estaban o no, y era simplemente una adenitis, pero no explicaba la segunda parte, que es la tortícolis que tenía el paciente. Podría ser afectación del esternocleidomastoideo, que eso sí que es accesible a la ecografía, o podría ser, en este caso, una miositis del largo del cuello. Y además nos permite identificar una adenitis supurativa del grupo retrofaringeo, que pasa desapercibida en la prueba de ecografía. El caso este es similar, igual, prácticamente, simplemente que lo resolvimos con resonancia, en vez de con resonancia magnética, con TAC. Se había identificado las adenitis cervicales superficiales, pero no se identificó la adenitis supurativa con la ecografía. Y el paraclínica era similar, también tenía tortícolis en niño. ¿Qué usar TAC o resonancia magnética? Pues depende de la disponibilidad en ese momento de la máquina, de la colaboración del niño, del hecho de si el niño colabora, intentas evitar la irradiación y si no colabora lo más rápido es realizarlo con TAC. Y desde luego si tienes la máquina de resonancia disponible, si no es lo mismo el horario de mañana y tarde que luego el horario de la noche. El mensaje sería recordar que la ecografía no consigue ver bien los espacios profundos. Yo creo que sí que habría que ponerlo en el informe, que probablemente es un grupo retrofaringeo no lo podemos identificar, y más cuando se acompaña de una clínica sugestiva de una miositis del largo del cuello. Y esto nos lleva a la segunda parte, que sería cómo hacer el estudio de TAC. Para mí lo más importante es que siempre hay que hacerlo con contraste intravenoso. Es un hecho que recalcamos, pero siempre te encuentras algún estudio que no se ha hecho con contraste y que obliga luego a repetir la prueba. Esto, lo ideal sería que se hiciera con reconstrucción de partes blandas y con reconstrucción de hueso, pero bueno, a falta a veces de la reconstrucción de hueso, podemos utilizar la ventana de hueso, que es este caso. Veníamos en estado tomastoiditis, una rotura de la cortical externa y una rotura de la cortical interna junto al seno sigmoide. Bueno, perdón, seno transverso. Entonces, la misión de contraste, o en la misión de contraste, se ve como estaba una tromboflebitis del seno transverso, un absceso subperióstico y además había un absceso epidural. Por lo tanto, el estudio siempre debe ser realizado con contraste. ¿De dónde a dónde? Pues en las estructuras de base de cráneo, incluir toda la cabeza, desde el vértex hasta el ilioides. Y en ocasiones habrá que llegar hasta la clavícula. En ocasiones, ¿por qué? Pues porque a veces los abscesos de Bezold, que se producen en la porción inferior de la mastoides, ahí se inserta el esternocleidomastoideo y una infección, una miositis o un absceso por el esternocleidomastoideo termina en la unión esternoclavicular, que es donde se inserta más inferiormente. Y en el caso del cuello, pues habrá que hacer el estudio generoso desde la base de cráneo y al menos hasta carina, para ver, cubrir el espacio peligroso, el espacio retrofaringeo. Y hasta carina, asegurando que está todo bien, porque si está patológico habrá que seguir a confirmar todo el espacio del tórax, porque el espacio peligroso acaba prácticamente en diafragma. ¿Cómo administrar contraste? Las dos fórmulas son buenas. Necesitamos que se realce la pared de la colección accesificada. Por lo tanto, un retardo de 60 segundos sería adecuado en una monofase. Y en cuanto se hace la bifase, pues como sumando las distintas demoras, prácticamente nos da el mismo tiempo. De hecho, esta inyección duraría aproximadamente 110 segundos y esta otra dura 120 segundos. Las dos nos van a permitir una buena captación de los vasos arteriales y venosos y de la pared del absceso si existe. ¿Cómo hacer el estudio? Perdón, ya hemos visto cómo hacerlo, cómo leerlo. La verdad es que yo tiendo a leerlo de una forma intuitiva, busco la patología y a partir de ahí la leo. Es cierto que uno de los residentes, y tiene razón, dice que siempre hay que leerlas con una sistemática. Bueno, pues una sistemática además de lectura estándar especificada y siempre exactamente la misma. Estos dos artículos nos dan una buena lista de lo que hay que ver. Los dos recorren los mismos espacios. O sea, aunque uno haya 12 y en el otro haya 7, nos dicen que hemos de revisar en un estudio de cuello urgente por patología no traumática. De hecho, me gustaría resaltar dos cosas. Y es, uno,
Ambos incluyen que hay que hacer el cerebro. Lo digo porque cuando estamos estudiando patología de senos o de mastoides o de peñascos, hay que incluir el cerebro completamente. Y también los vértices pulmonares y el mediastino superior. Con lo cual, cuando tengamos patología de cuello, bajar siempre generosos hasta carina, hasta el callado de la aorta. Depende si la patología la vemos limpia el mediastino o hemos de seguir hasta abajo, hasta el diafragma. Y luego un detalle interesante es que, según los dos artículos, en los hallazgos patológicos son muy frecuentes. En el 80%, 87% de las exploraciones son patológicos. ¿Qué quiere esto decir? Yo creo que antes de cerrar un informe diciendo que el estudio ha sido normal o es normal, deberíamos volver otra vez a releer el estudio, porque lo más fácil es que sea patológico. Otra cosa es que los hallazgos sean relevantes o no, pero la mayoría de las veces el estudio es patológico. Siguiendo con casos, tenemos un niño de 16 años con un edema papillar, que es una celulitis preseptal, y que tiene dolor al mover el ojo, cefalea y fiebre. Quien hace la exploración es neuróloga, y nos dijo, bueno, la exploración neurológica es normal, no tiene una meningitis. Y pregunta por la posibilidad de imagen de hacer a un niño de 16 años, si le hacemos un TAC o una resonancia magnética. El diagnóstico que se planteaba desde la parte de neuro, pues era la posibilidad de si había una miositis o un pseudotumor orbitario. La verdad es que con un niño lo más frecuente va a ser que nos encontremos con una sinusitis y que está ya pasado a la órbita. Con lo cual la técnica de elección lo más rápido para cubrir esta situación pues nos parecía empezar con el TAC. Y bueno, fue lo que hicimos. Se ve una sinusitis, una ocupación del seno maxilar derecho, también las celdillas sigmoidales, que además suelen ser las que frecuentemente pasan a la órbita sus infecciones a través de las venas sigmoidales o a través de la lámina papilácea. Y la grasa del ápex orbitario, podemos compararla de un lado con el otro, cómo había aumentado la densidad de la grasa, está aumentada en el lado derecho. La vena oftálmica está permeable, no está tampoco agrandada, aunque no está mostrado. El seno cavernoso era normal y no habían alteraciones intracraneales. Con lo cual, pues teníamos confirmación de que en esta patología iba a ser una sinusitis que tenía extensión al ápex orbitario con celulitis y no había complicaciones. Bueno, podemos considerar la celulitis orbitaria como una complicación. La celulitis del ápex, pues teniendo en cuenta que están ahí los pares craneales 3, 4 y 6, más la musculatura, pues justificaba la clínica del niño. Por tanto, creo que hay que invertir un poquito de tiempo en conocer qué es lo que le está pasando al paciente y luego el compañero de urgencias qué es lo que está necesitando o qué sospecha tiene clínica para planificar el estudio más adecuado. ¿Cómo estudiar la patología en urgencias? Pues esta es una de las situaciones que hemos comentado antes, y es que como están los urgenciólogos y el otorrino está delocalizado, nos suelen pasar situaciones como esta. El paciente tiene una automastoiditis, se ha hecho la interconsulta y la respuesta del otorrino es pide un TAC. El TAC se pide a veces, pues es un TAC de peñascos sin contraste. Bueno, pues este es un TAC de peñascos en realidad ya con contraste porque se ve el seno que está denso. Hay una ocupación de celdillas mastoideas, el oído medio y el conducto auditivo externo también estaban ocupados y la punta del peñasco está ocupada. Esta es la ventana de partes blandas del mismo estudio, en el que se veía efectivamente la ocupación, como ya hemos dicho, pero había gas en el seno cavernoso y la vena oftálmica superior estaba agrandada de tamaño en el lado derecho y con un defecto de reflexión en su interior. Uniendo ambas cosas, lo que teníamos es una tromboflebitis del seno cavernoso y una trombosis parcial o una trombosis completa de la vena oftálmica superior, puesto que drena hacia detrás, hacia el seno cavernoso. Recordar que la patología tanto de senos, patología infecciosa tanto de senos como de peñascos mastoides pueden hacer una invasión intracraneal sin necesidad de provocar destrucción ósea, o bien a través del conducto auditivo interno, desde la ventana oval y redonda, o bien por las dehiscencias que tienen per se estas estructuras. Por ejemplo, el tegmen, el 50% es dehiscente, a veces hay pequeñas dehiscencias, y luego las venas o venas emisarias o pequeñas dehiscencias pueden hacer que esto progrese hacia intracraneal. ¿Cómo terminar de estudiar esta patología? Esto generalmente ya se hace luego de forma programada al día siguiente, cuando el paciente ya ha llevado cobertura antibiótica intravenosa.
que nos permitió pues, confirmar efectivamente que la trombosis de la vena oftálmica, ver que además de toda la ocupación estaba captando el laberinto, la cóclea está captando, también capta el vestíbulo y el canal semicircular horizontal también capta, teníamos una laberintitis anterior y posterior, y luego había un realce dural dentro del conducto auditivo interno. De hecho, el paciente tenía ya una meningitis. Por lo tanto, deberíamos completar el estudio inicial con TAC con resonancia magnética cuando tenemos una lesión con TAC y no está claramente caracterizada. En este caso, pues completar toda la extensión. Y luego, si hay sospecha clínica alta y el TAC con contraste inicial ha sido normal, entonces habría que completarlo con resonancia magnética. Eso sí que se puede hacer a posteriori. Una vez ya el paciente al menos tiene cobertura de tratamiento. Este es un paciente de 46 años con otorrea, fiebre y obnubilación, con una ocupación de oído medio y celdillas mastoideas, y en el estudio con contraste se ve como hay un área de edema vasogénico temporal derecha, no había captación de contraste. Bueno, pues según las indicaciones de este artículo, como hay lesión y no está claramente caracterizada, no sabemos si es una cerebritis, si esta cerebritis es una cerebritis precoz tardía o está en la formación de absceso. Se realizó una resonancia magnética tras el drenaje del oído derecho, cobertura antibiótica y a petición del neurocirujano lo que quería determinar era si había ya formación de cápsula en esta área de cerebritis para la posibilidad de drenar el absceso temporal. La verdad es que ya se veía a los 3 días, que es cuando se hace esta resonancia magnética, una captación periférica que estaba abierta a la zona de la mastoide, las celdillas mastoideas, y el paciente la verdad es que no requirió al final tratamiento neuroquirúrgico, porque con el drenaje y la cobertura antibiótica fue resolviéndose sin complicaciones. Bueno, pues hemos visto algunas de las complicaciones del área craneofacial, como hemos visto cerebritis y abscesos. Y aquí tenemos un niño de 12 años con una sinusitis 4 días antes. Se le había dado cobertura antibiótica, pero sí viene con un flegmón frontal. Y lo que se veía era una lesión lítica. Este sí que tenía lesión lítica, así a diferencia de los otros que hemos visto, y un absceso epidural. Aquí la idea sería que, bueno, pues no hemos de bajar la guardia por el hecho de que parece que la cosa desde el punto de vista clínico ya se le ha dado antibiótico y, bueno, pues tiene una área flemonosa. Bueno, pues hay que seguir haciendo el estudio como si lo viéramos por primera vez, con contraste por lo que no hubiera complicaciones intracraneales, como en este caso aquí sí las había. El seno longitudinal superior estaba permeable. Y otras complicaciones, ya hemos visto las orbitales y las intracraneales, nos quedarían lo de los vasos. Este es un niño con una otomastoiditis, fiebre y tumefacción retroauricular, en la que se veía cómo había destrucción de los tabiques de los septos de las celdillas mastoideas. Esto es una otomastoiditis coalescente. Estas otomastoiditis tienden más a complicarse que cuando simplemente tenemos una otomastoiditis simple. De hecho, había un absceso subgaleal. Recordemos que aquí es donde se inserta el esternocleidomastoideo, luego potencialmente podría tener una carretera para diseminarse en sentido descendente a través del músculo. Y además el paciente tenía una trombosis del seno transverso sigmoide y del inicio de la yugular. No había en ningún momento infarto venoso cerebeloso. Comentar que esto siempre sale en la bibliografía, que hay que ver la extensión retrógrada, pero la verdad es que nunca hemos visto en pacientes que tienen trombosis del seno yugular en infecciones, del seno sigmoide, perdón, nunca hemos visto ninguna trombosis cerebrosa. Es curioso. Siempre se cita y en cambio no aparece. Sí que se ven cuando son de otras causas y son otros senos los afectados. Y complicaciones arteriales nos quedarían por ver. Este es un paciente con un código ictus. Y lo que nos encontramos en este paciente fue que la carótida interna del lado izquierdo era normal y la carótida interna derecha era, vamos, prácticamente filiforme y prácticamente desaparecía. Se acompaña de una lesión que captaba contraste. De hecho, el músculo pterigoideo medial realza. Los planos grasos prácticamente no se ven. Toda la zona del tejido perimastoideo también realzaba. Y había erosión de la apófisis yugular del clivus y de parte de la mastoides.
Diagnóstico diferencial que se puede plantear en estas situaciones es, bueno, pues una opción, tenemos un tumor con infiltración de esta localización o tenemos una infección. En el momento inicial, pues la verdad es que lo dejamos ahí y esperamos a la realización de resonancia magnética. Cuando se va a hacer la resonancia magnética ya tenemos más información. La familia cuenta que la paciente llevaba 3 días con otorrea, con lo cual ya empiezas a plantearte la posibilidad de que se trate de una otitis externa necrotizante. La resonancia magnética lo que nos demuestra fue la afectación, efectivamente, del clivus, la apófisis yugular del clivus, que ya sabíamos, y los grupos musculares afectados. Hay una miositis del largo del cuello, del pterigoideo lateral y de todos los tejidos de la base del cráneo. Esto es parte del infarto que afectaba a célula media. Luego esto fue progresando, la carótida se cerró completamente y al final el paciente falleció en parte por la otitis externa necrotizante y en parte por el infarto masivo que desarrolló. Las complicaciones estas arteriales de las infecciones están producidas por trombosis de los vasa vasorum y por enzimas proteolíticos. Y esto nos lleva a una idea que es otitis externa necrotizante versus osteomielitis de base de cráneo. La bibliografía se emplea a veces de forma indistinta. Para algunos autores, la osteomielitis de base de cráneo no es más que una forma de otitis externa necrotizante. Siempre tienen unas características comunes, y es que generalmente son pacientes con comorbilidades, ya sea diabéticos, añosos o inmunocomprometidos. La mortalidad es alta, más parece ser a favor de la forma típica, que es la otitis necrotizante, que tiene una mortalidad mucho más alta, entre el 30% frente al 10% de la central. ¿Hay afectación de pares craneales? Sí, porque claro, en realidad por el rasgado van a pasar 9, 10 y 11, pero por el canal del hipoglóso pasa al 1/10, con lo cual prácticamente los pares craneales bajos van a estar afectados. Y luego habrá que ver cómo están los vasos arteriales y venosos. En el caso anterior vimos cómo había una trombosis de la carótida interna derecha. Se caracterizan por la existencia de un área flemonosa o un área de captación sin áreas de liquefacción, como es en este caso, y suele haber afectación de la base de cráneo ósea. Aquí se veía la erosión del clivus y en resonancia también podíamos ver la captación del clivus, pero en la secuencia T1 espinaco se veía como el clivus no tiene la señal alta de la grasa como puede tener, por ejemplo, la mastoides, con lo cual hay una infiltración inflamatoria. Normalmente el diagnóstico diferencial hay que hacerlo con los tumores, como comentamos ya en el caso anterior. El carcinoma de nasofaringe sería el sospechoso habitual, pero bueno, habría que ver si la mucosa, la línea mucosa está preservada, como en este caso. También hemos de contar con la coloración del otorrino, que puede comprobar que esto es normal. Otra cosa sería un tumor submucoso con afectación de base de cráneo. Ahí la única forma sería con la biopsia. Desde el punto de vista de imagen puede sospechar que no es un tumor, puesto que nos faltaría la captación focal, que es la típica del tumor, pero bueno, con una biopsia también podríamos resolverlo. Nos daría información, uno, de que no es un tumor y dos, en el caso de la osteomielitis de base de cráneo, cuál es el germen causante. Comentar que en la forma típica el epicentro suele ser lateral, como vimos anteriormente, y en la forma típica o central el epicentro es el vasi esfenoides, el clivus, y que no necesita habitualmente una otitis, puede proceder de una sinusitis. En cuanto a los gérmenes son un poco diferentes. La pseudomonas es la reina en la forma típica y en la forma atípica se habla del estafilococo, pero bueno, también hay hongos. En nuestro caso, en este caso, fue un aspergillus el responsable de esta otitis de base de cráneo. Otro paciente con edema en paladar que llega hasta el repliegue con fiebre y leucocitosis. Y la pregunta del clínico es directamente que si hay o no hay liquefacción. Bueno, pues la chuleta nos dice uno de los objetivos de la imagen. Podemos ver que hay un área hipodensa, parece que capta un poquito, está localizada en el pilar amigdalino anterior, en sentido descendente va bajando la celulitis hasta el paraglótico y hay una ligera reducción de la vía aérea. Estos son generalmente o bien flemones o bien abscesos amigdalinos, periamigdalinos. Lo más frecuente es que sean periamigdalinos y que se sitúan entre la cápsula de la amígdala y el constrictor de la faringe. En cambio, los abscesos amigdalinos son mucho menos frecuentes y generalmente si son en niños. La sensibilidad del TAC es muy alta para identificar los abscesos. Se habla de sensibilidades de 100%.
Y lo que es importante es decir el tamaño del absceso, porque los pequeños, menores de 1 centímetro, van a ser muy difíciles como este de drenar. Y además se van a resolver muy bien con antibióticos, con lo cual, pues bueno, decir el tamaño es necesario. Y luego recordemos que en adultos a veces la carótida por la arteriosclerosis suele llevar un recorrido que protuye en orofaringe. Pues decir dónde está la carótida por si acaso. En niños eso no nos va a suceder. La diferenciación entre flemón y absceso es uno de los caballos de batalla. La definición es muy clara. Flemón es tejido edematoso infectado sin realce periférico, que sería como estas dos zonas, estos dos casos. En cambio, el absceso es la colección con captación periférica, como en este caso. Bueno, pues, y la existencia de gas, o la existencia de gas, mejor dicho. Bueno, pues estos dos casos estaría claro que parece que no son flemones, y este otro caso pues, debería ser un absceso. Recordar que el valor predictivo positivo del ATAC es elevado, está alrededor entre el 70 y el 80%, que lo podríamos mejorar con resonancia magnética que llegaría hasta el 95%. Lo que deberíamos plantearnos es si es necesario detectar esos pequeños abscesos. Probablemente desde un punto de vista de eficacia diagnóstica, sí, pero desde un punto de rentabilidad diagnóstica, pues lo mismo no merece la pena utilizar la resonancia magnética porque sabemos que esos pequeños abscesos se van a resolver con tratamiento antibiótico. Y lo que es importante, el valor predictivo negativo es muy elevado. Hay series que llegan al 100%, con lo cual somos muy buenos a la hora de excluir abscesos. Otra cosa es si eso es drenable o no. Está claro que los abscesos grandes van a ser drenables y estos pequeñitos pues no van a ser drenables, se van a resolver con tratamiento clínico. Y recordad, es una indicación clínica en drenaje, no es una indicación radiológica. Este pequeño absceso subgaleal frontal es indicación de drenaje del receso frontoetmoidal para resolver el absceso. Y luego hay unos datos que son predictores radiológicos de esto habrá que drenarlo, esta colección habrá que drenarlo. Y bueno, pues esto es lo que usan este artículo de Otorrino, que es colecciones voluminosas de más de 3 centímetros, que son igual que en abdomen, colecciones que afectan a más de un espacio, o sea, transespaciales como esta, pues también serían drenables, y esta es la que no acabo de entender muy bien, colecciones de extensión vertical. Sabemos que las fascias nos van a hacer que los abscesos vayan en sentido craneocaudal, con lo cual, bueno, pues lo habitual es encontrarnos en abscesos voluminosos que tengan extensión craneocaudal o vertical, como dicen ellos. Pero estos serían los predictores que usan en otorrino. Aquí tenemos un caso con tumefacción en el suelo de la boca, en la chuleta, y lo que nos encontramos es una colección que en algunas zonas parece que sí que tenga captación, en otras pues no se ve captación, está localizada en el suelo de la boca, está comprimiendo la vía aérea. Ten en cuenta que la colección prácticamente llega hasta el plano del ilioides, hasta la musculatura genioidea y miloidea se inserta en el ilioides, con lo cual pues, dirige la colección hacia detrás. Son abscesos de origen odontogénico, son los abscesos o flemones del suelo de la boca, suelen de origen nectario, suelen ser polimicrobianos y empiezan siempre con una celulitis. Por lo tanto, para hacer el diagnóstico no requeriríamos la captación de contraste para hacer el diagnóstico. Recordar que la captación de contraste depende de la formación de la pared, pero también depende del retardo que se haya producido desde que hemos administrado contraste a que se hace la adquisición de la serie. Con lo cual, si vamos un poco precoces, lo mismo no vemos la captación, pero no porque no tenga que captar, sino porque hemos ido muy pronto y no ha dado tiempo a la captación. Y lo que es importante en estas tumefacciones del suelo de la boca. Debe comprobarlo el otorrino, pero bueno, no está de más nosotros que en el informe indiquemos cómo está la vía aérea. Este es otro paciente con unos factores de riesgo un poco diferentes. Tiene tumefacción exodoncia y es un paciente diabético. Y nos vemos con una área de baja atenuación con gas, con lo cual ya estamos ante un absceso, el hecho de que haya gas, que no acaba de tener paredes, que si recordamos la fascia cervical superficial separaba el tejido celular subcutáneo del resto de estructuras profundas, con lo cual tenemos colección a ambos lados. Eso significa que las fascias han quedado destruidas. Y va incluso componentes de la fascia cervical profunda, como es la fascia cervical superficial, también está transgredida porque hay gas en el espacio visceral alrededor de la laringe. Es una fascitis necrotizante. Esta infección tiende a descender en el estudio de mediastino, la verdad es que no se veía afectación. Recordar que es una infección aguda y muy grave, afortunadamente rara,
que es una progresión muy rápida de la destrucción de los tejidos. Habitualmente el foco es odontogénico y en pacientes así con factores de riesgo, aunque ya se va viendo también en pacientes teóricamente sanos, en pacientes jóvenes. Puede evolucionar a la sepsis y a la mediastinitis necrosante, con lo cual siempre al menos tener el tórax realizado. Ya hemos dicho que en el protocolo al menos llegará a carina o a caída de la aorta. Va a requerir un desviamiento quirúrgico y un tratamiento agresivo y antibioterapia intravenosa. Aquí un inciso que a nosotros nos gusta por lo menos decirlo, y es que si hay sospecha o nos parece por el estudio de imagen inicial que aquello es una fascitis necrotizante, vale la pena pasarse y decirlo antes que dejarlo como celulitis, que un informe un poco vago, porque esta enfermedad va a progresar muy rápidamente y lo que va a requerir es que una alerta precoz de parte del cirujano por si tiene que hacer un desviamiento. Y recordemos eso, que la mortalidad es muy alta. Aquí tenemos un TAC de cuello, un paciente en el que nos piden ver qué es lo que le está pasando. Y un dato importante, nos dicen que no hay riesgo de asfixia. Ese es interesante porque la vía aérea la hemos de informar, pero está bien que vayamos a hacer el estudio para averiguar la causa, porque un paciente tiene problemas respiratorios o riesgo de asfixia, pero al menos decirnos que esa vía aérea está controlada y que está bien, porque no deberíamos hacer el estudio si el paciente tiene una vía aérea no controlada. Recordemos el ABC de los traumatismos, que el A es asegurar vía aérea. Por lo cual, si vienen al TAC, que vengan para saber por qué es la causa, pero con la vía aérea asegurada. Como Nefro recomendaba hacer el estudio sin contraste, se realizó sin contraste y vemos burbujas de gas en la celda amigdalina, es por lo tanto un absceso de origen amigdalino que descendía por el retrofaringio, pero también por el espacio visceral, como vemos por delante del cartílago tiroides, y alcanzaban colecciones en mediastino y se acompañan además de colección pericárdica. Esto es una mediastinitis procedente del cuello. La mortalidad también es alta, aunque afortunadamente es rara. El origen es dentario y se ven los hallazgos que hemos descrito. La única diferencia entre el TAC sin contraste y con contraste es que no vemos la captación de la pared, pero bueno, con esta extensión prácticamente cumple todos los criterios de mediastinitis. Recordar que las vías de diseminación al mediastino, yo creo que triunfó el nombre de espacio peligroso, que es el que está delimitado por la fascia alar y que es indistinguible en realidad del espacio retrofaringeo. Con lo cual, bueno, pues estos tres espacios, tanto el prevertebral, el retrofaringeo y el peligroso, pueden diseminar, pero el espacio visceral, la tráquea y el esófago también comunican. El espacio vascular, carótida y ocular también comunican. Luego, prácticamente casi todos los espacios cervicales van a comunicar con el mediastino. Aquí tenemos dos casos que son parecidos en cuanto a la imagen o la situación clínica. Nos van a pedir ver cómo está la vía aérea y qué se le está causando su dificultad respiratoria o el estridor. Recordemos que la epiglotis tiene que ser una cosa fina y elegante, dibujada a lápiz, y este primer paciente tenía una epiglotis engrosada, pero se acompañaba del engrosamiento de epiglotis por engrosamiento de los repliegues ariepiglóticos. En realidad lo que teníamos es una supraglotitis, que es una epiglotitis del adulto. Digo supraglotitis porque habitualmente, a diferencia del niño, que solamente le afecta la epiglotis, en el adulto suelen estar afectados la epiglotis y los repliegues. En el adulto suele ser polimicrobiana, en el niño es el Haemophilus influenzae la causa. El hecho de que haya vacunación ha hecho que descienda. Por contra, en el adulto que es polimicrobiana va en aumento las supraglotitis. Y este otro caso, la diferencia con el anterior es que la clínica era relativamente parecida, pero el paciente estaba febril y de hecho venía para descartar un síndrome de vena cava superior. Había edema en el retrofaringio, edema en los repliegues epiglotíticos, en la grasa mediastínica y periesofágica, pero también había en el tejido celular subcutáneo. Es un angioedema. Recordemos que el diagnóstico de angioedema es por exclusión. Hemos de ver que no haya una causa que lo esté justificando. Y puestos ya excluidas cualquier causa, ya podemos quedarnos con la posibilidad de un angioedema. No se sabe el motivo, es idiopático, suelen ver varios tejidos afectos y puede asociarse a la toma de antiinflamatorios no esteroideos o de inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina como causa. Sería en estos casos retirar estos fármacos desencadenantes y la administración de corticoides en tratamiento.
Otro caso este sí se empezó con cuello, con una ecografía, que no es lo habitual. Se hablaba de una masa fluctuante y como el estado era febril, pues se decidió empezar por la ecografía, se aceptó empezar por la ecografía. Se vio que era una colección muy amplia y, bueno, pues con contenido móvil, y se pasó al TAC. Y en el TAC lo que veíamos era una colección bien delimitada con captación periférica. Estamos ante un absceso. No se vio una causa odontogénica. Debe ser, por tanto, probablemente el origen sea una adenitis o haya sido una adenitis supurativa. Y lo que llamaba la atención es que el tejido alrededor de la vena yugular interna estaba aumentada de densidad, incluso que se metía dentro de la vena yugular interna. De hecho, en el corte sagital se ve muy bien cómo el absceso se está metiendo en la vena yugular interna. Y además en los cortes de vértices ya se veían lesiones cavitadas con captación periférica, que son émbolos sépticos. Se terminó con el estudio completo del TAC de tórax, en el que había múltiples accesos sépticos. Esto es una tromboflebitis, o también se llama síndrome secundaria a un absceso de cuello. Una cosa es una de las complicaciones de las infecciones en un cuello, que es la trombosis de la vena yugular interna, que no son frecuentes, y que en ellas es raro que se produzca embolismo pulmonar. Y nos indican, como hemos comentado antes, ver si hay progresión retrógrada al seno sigmoide. Bueno, pues no nos cuesta nada ver en bases de cráneo cómo está el seno sigmoide y ver si hay algún infarto cerebroso. En cambio, las tromboflebitis sépticas sí que suelen ser embolígenas y se ve como en defectos de reflexión, como en este caso, se ve. Hay captación de la pared, hay alteración de los tejidos de alrededor, como se veía aquí. Y el origen suele ser orofaringe. Ya digo, en nuestro caso no vimos lesión. El origen suele ser la orofaringe y no vimos que fuera de origen dentario. Suponemos que fue una adenitis. Se asocia a la Fusobacteria necrophorum, pero habitualmente suele ser polimicrobiana. En nuestro caso, la verdad es que quedó como material aséptico, porque el paciente había llevado previamente cobertura antibiótica seguramente, pero se siguió con la cobertura antibiótica y al final terminó todo resolviéndose. Y este es un paciente muy desgraciado, con un sangrado muy intenso. No había forma de saber cuando llegó al TAC si el paciente lo que tenía era una hematemesis o una hemoptisis. Y de hecho lo que se veía era extravasación en la cavidad oral de material de contraste. Eso indicaba un sangrado activo muy importante. En el estudio lo que se veía era una captación periférica de contraste, una colección en el centro y una extravasación de contraste hacia esta cavidad. No se identificaba la carótida interna prácticamente, era una cosa filiforme. Se sospechó, por tanto, una adenitis retrofaringia. Recordemos que el grupo retrofaringio lateral está sobre el músculo largo del cuello, pero lo que tiene justo al lado es la carótida interna. Y bueno, pues se intentó colocar un stent en la carótida interna, se intentó cerrar y se cohibió parte del sangrado, pero aún así el paciente falleció a los 3 días. Como veis, ya incluso se había hecho un taponamiento de la orofaringe intentando parar el sangrado. Causas de rotura arterial no traumática. La mayoría se asocian a la necrosis tras la radioterapia en carcinomas de ORL, o sea, de nasofaringe y orofaringe habitualmente. También se pueden producir por infiltración tumoral directa o bien por infecciones, por trombosis de los vasos de la pared, que sería algo parecido a lo que hace la radioterapia, más la existencia de enzimas proteolíticos. Este paciente, como factor de riesgo, tenía que era un enfermo hematológico en tratamiento inmunosupresor y había venido unos días antes por una faringoamigdalitis. Por lo tanto, pensamos que debía ser la adenitis retrofaringea la responsable de esta necrosis de la pared carotidia. Por tanto, de complicaciones hemos visto la rotura, no tenemos ningún caso de pseudoneurisma, la obstrucción y nos quedaría la fístula arteriovenosa. Este es un paciente que vino por una masa pulsátil en el cuello, bastante voluminosa, y al hacerlo el compañero que hizo dijo que aquello parecía un festival de colores como lo de los globos, pero faltaba el globus. Y bueno, pues era una fístula arteriovenosa. Luego le hicimos el TAC para tener un mapeo completo. Se veía que la carótida externa estaba agrandada y se veían venas yugulares llenas de contraste con las mismas características que los vasos arteriales. Es una fístula arteriovenosa igual que la que pueda pasar entre aorta y cava.
El paciente había tenido un tiempo antes una infección de boca bastante importante, por lo que dijo, y había obligado a un drenaje quirúrgico. Esperemos que fuera la infección la responsable de la fístula y no la mano del cirujano la que produjo la fístula arteriovenosa. Tenemos un paciente con una lesión ya conocida, que es un bocio, y repentinamente tiene un aumento del perímetro del cuello y disnea súbita. Y como dato de morbilidad es que toma anticoagulantes. Bueno, uno está pensando en un bocio además que pues, ha aumentado de volumen, pero claro, la disnea súbita pues, también dificulta la situación. Se hizo una ecografía de cuello urgente, ya creo que de madrugada, por lo que me dijo el compañero, y lo que veía era una colección con ecos móviles y bueno, me parecieron coágulos dentro de la glándula tiroidea. Se realizó un TAC urgente por la noche, se hizo sin contraste primero y con contraste para ver si había sangrado. La verdad es que el tiroides, al ser hiperdenso ya de por sí, dificulta la identificación de coágulos. A posteriori parece que efectivamente los coágulos que había en la eco pues, parecían identificarse en esta zona. Pero lo que sí que se identificó fue un sangrado activo y un compromiso de vía aérea con desplazamiento hacia el lado derecho. Era un bocio con sangrado activo. Requirió intubación el paciente y cirugía por parte de OR urgente también. Y una cosa que cada vez nos vamos viendo más. No es raro en urgencias que nos pregunten por, tengo dudas de si esto es una infección o un tumor. La clínica nos va a ayudar poco porque el curso clínico, aunque se dice que es diferente, en la práctica muchas veces no lo es. Y sobre todo porque cada vez más gente usa las puertas de urgencia como vía de entrada a la atención hospitalaria, la atención terciaria. Y nos podemos encontrar con, ¿esto es una infección o esto es un tumor? De un paciente con una faringoamigdalitis, con fiebre y abundamiento de la pared faríngea izquierda, y este era su TAC. Bueno, pues la vía aérea está desplazada, como decía el compañero de Torrino, había una colección localizada en el espacio parafaringeo y, bueno, con una zona es hipodensa, pues, lo leí como absceso parafaringeo izquierdo. Se realizó un drenaje, salió un material serohemático y se realizó un estudio 15 días después para ver cómo había ido el absceso. La verdad es que el paciente ya en ese momento ya estaba bien, pero la colección estaba exactamente igual prácticamente que en la vez anterior. Esta vez la leímos con más cariño porque una vez uno ve que aquel absceso en teoría no lo ha resuelto, sino que está otra vez igual en el mismo sitio, ya está pensando entre si estamos ante un tumor o estamos ante de verdad una infección. Y esto que de aquí es la apófisis tiroides, no nos dimos cuenta en el primer estudio que estaba desplazada y eso sí que no lo hacen las infecciones. Se las pueden comer, la pueden destruir, pero no la desplazan, eso ya más característico del tumor. Entonces el mensaje que debemos considerar es, si estamos dudando entre infección y tumor, yo creo que en urgencias lo primero que había que considerar como opción es la infección, porque la infección nos puede comprometer la vida del paciente en poco tiempo, mientras que el tumor probablemente lo haga, pero tardará meses o años en afectar al paciente tanto. Luego, por la evolución más rápida de la infección, a que aquello se complique. Y la infección recurrente revalora el caso para considerar la biopsia. Oye, lo siento, Luis, acabo ya. No te preocupes. Me salto esta y ya está. Solamente decir que a veces hay colecciones que no son infecciones. Esta es una colección en el retrofaringeo y, como dato importante, es que tiene una calcificación en C2. Es una tendinitis del largo del cuello. Importante conocer esta entidad para no vaya a ser confundida con una infección y se produzca un drenaje del espacio retrofaringeo de la colección que es aséptica. Y estas son las recomendaciones. Contraste intravenoso siempre, incluir el cerebro y el mediastino y ver las posibles complicaciones intracraneales de vía aérea o vasculares y completar con resonancia magnética cuando sea necesario. Pues nada, te siento haberme alargado, Luis. Ningún problema, Antonio. Dime. Muy bien, ha sido una charla muy interesante, una gran guía para afrontar este tipo de patología como radiólogo, en mi opinión. Me ha gustado especialmente la abundancia de casos clínicos y bueno, parece ser que tenemos algunas preguntas y comentarios. No nos queda mucho tiempo, así que sin más dilación, si os parece, vamos a leer alguna. Paso a leer la primera. Antonio, me gustaría que participaras con tus comentarios. Y bien, tenemos un comentario que paso a leer. Dice,
creo que se debe recuperar el poder de decisión del radiólogo de si una exploración es urgente o no. Es lo que nos está matando. Antes hemos hablado justamente de los cambios que se están viviendo en nuestros servicios de urgencias en cuanto a al contexto, ¿no? Cambiante en el que se pide una prueba y al circuito que al mismo tiempo es diferente, como hemos observado, según el hospital, ¿no? ¿Qué opinas de esto, Antonio? Pues hay una frase, creo que es de la OMS, que dice que el 70% de los diagnósticos se basan en la imagen. Eso nos sintió muy orgullosos y dijimos qué buenos somos estupendos, pero nos está matando. ¿Por qué? Pues porque es que hoy en día parece que aunque tú tengas claro que tiene una faringoamigdalitis, hay que hacerle algo, o un flemón dentario. Entonces, yo creo que esa batalla me da la sensación de la tenemos perdida. Y luego además tenemos por otra parte el paciente que siempre está pidiendo o demandando cada vez más, con lo cual no queda más remedio que hacerle la prueba. El médico de puertas tiene esa presión, pero luego te la traslada a ti y tú tampoco exploras al paciente para saber exactamente qué le está pasando. Tú te enteras del paciente cuando ya lo tienes delante. Es muy difícil intentar recuperar eso que comenta el compañero. Otra cosa es que demos charlas, hablemos con los de puertas, lo intentemos consensuar. Pero intentar a lo bestia recuperar el control lo veo complicado, ¿eh? Y más en el contexto en el que nos movemos. No sé qué opináis, Eloísa o Almudena. Yo creo que la batalla está perdida, que es lo que tenemos que hacer y al revés. Por una parte es interesante sentirnos ahí en el centro de la atención del paciente, pero por otra parte es que eso, el circuito está hecho al revés, el de urgencias no llama al otorrino hasta que no le hayamos hecho la prueba. Y tenemos también el problema de que posiblemente hacia donde se está enfocando la medicina en el siglo XXI es a una medicina más defensiva, más que clínica. Entonces, a veces también es cierto que el médico de la puerta se encuentra en una situación que no sabe muy bien qué hacer, ¿no? Pero sí, como dice Eloísa, el circuito no debería ser este. Que la batalla esté perdida, bueno, yo creo que ahí nosotros tenemos que trabajar mucho, pero estamos en una medicina muy defensiva, muy más a descartar que a diagnosticar y eso es un problema global para todos. Yo, desde mi punto de vista, soy un poco optimista, creo que podríamos plantear soluciones, aunque me encuentro el pesimismo de la situación actual, que es bastante evidente. Y es enfocándolo desde el punto de vista de protocolos, no a nivel hospitalario, sino a nivel de sociedades mayor, digamos, que se pueda extrapolar después a cada hospital. Es como lo veo yo, tal vez en ese sentido sea un poquito ingenuo, porque luego en la práctica sería difícil, pero creo que sería una alternativa interesante hacer este tipo de cosas, consensos entre sociedades, digamos. Y, y Sí, bueno, si os parece, posiblemente los consensos son lo único que nos protegen, ¿no? Es decir, si tú tienes la palabra de tu sociedad que dice que estás trabajando en el estado del arte, pues es la única manera de trabajar. Yo estoy de acuerdo. nos hace un comentario un usuario de la charla diciendo también que la TEC espectral es de gran ayuda en este tipo de patología y bueno, en nuestro servicio, pues bueno, se utiliza en contextos muy concretos y poco, pero no sé, ¿qué opináis sobre esto aplicado a este tipo de patología? Perdón, no te entendí al principio de la... La TEC espectral, que dice un comentario de un usuario que es útil en este tipo de patologías según su opinión. Nosotros llevamos poco tiempo con el TAC espectral, que apenas un año y pico. La verdad es que los estudios se adquieren en TAC espectral, pero si te de ser sincero, habitualmente nunca lo hemos usado. Es decir, voy a ver cuánto hacer un sin contraste virtual o no, no lo hemos usado. Al final lo leemos como si fuera un estudio estándar. Bueno, esa es mi experiencia. No sé qué opináis, pero eso es lo que hacemos nosotros habitualmente. Yo creo que sí, ¿no? Que el ataque espectral, esto la doctora Santo lo puede decir mejor que yo, que tiene una magnífica revisión escrita en la revista Radiología, bastante reciente. Y sí que tiene utilidad. Las imágenes sin contraste nos van a permitir obtener mapas que para dar la detección de cuerpos extraños es fundamental, ¿no? Te deja el calcio. Y luego es verdad que las imágenes de 40 kiloelectronvoltios, ¿no? Las imágenes virtuales monocromáticas y los mapas de yodo te facilitan la detección de realces patológicos, la diferenciación de flemón y de absceso y la delimitación de la pared del absceso. Y los ganglios inflamatorios igual, o sea, sí está demostrado que tiene ventajas.
No sé lo que opina Eloísa. Yo creo que si tienes dual, por supuesto, utilízalo. O sea, si puedes utilizar un espectral y puedes ayudarte a ver más contraste, a ver cuerpos extraños, a ver el área flemonosa interior, por supuesto sí. Claro, el problema es que no todo el mundo tiene, pero si lo tienes, utilízalo siempre. Muy interesante. Y ya estamos ya en la hora, pero vamos a ver la última pregunta, a ver si da tiempo de responderla. Pregunta, ¿es necesario el contraste en el estudio de oídos si acabaremos realizando una resonancia magnética? Bueno, mi opinión, ya lo he dicho en la sesión, sí. Yo creo que, bueno, vamos a ver, en el contexto urgente de una automastoiditis, o sea, si es para buscar un colesteatoma, no, pero si es para patología urgente, creo que sí, porque puedes pasarte desapercibido un acceso epidural, un acceso subdural y una trombosis de un seno. Somos indiscutiblemente sí. Que termine o no termine haciendo la reso para aclarar o ver bien la patología, sí, pero en el contexto urgente yo sí que lo haría. Vamos, sí que lo hacemos. Vale. Pues bueno, es un tema amplio y que da pie a muchas preguntas, pero me gustaría dar la palabra a nuestras expertas. Me parecería especialmente interesante que nos dieran sus impresiones con su comentario final sobre lo que hemos tratado hoy aquí. Yo quería dar la enhorabuena a Tony, lo ha hecho fenomenal, ha hecho una revisión fantástica. Yo creo que cualquier radiólogo que tenga que hacer guardias con lo que nos acaba de explicar el doctor Revert se queda con una idea bastante interesante de lo que tenemos que valorar y simplemente darle la enhorabuena. Gracias. Gracias, Luisa. Yo opino igual, Tony, la revisión es magnífica, o sea, y esto deberíamos tenerlo además estipulado como qué tengo que ver, qué no me puede faltar en el informe y bueno, pues también para trabajar con informes estructurados, ¿no? En el momento que yo sé qué no se me puede pasar en la descripción de los hallazgos, no solamente el acceso, es lo que está produciendo el acceso y qué puede condicionar el tratamiento. Entonces, enhorabuena, una sesión magnífica. Muchas gracias. Y ahora, para finalizar, me gustaría cederle la palabra al director de la sesión, el doctor Luis San Román. Pues muchas gracias a todos. Como dice Antonio, nos falta tiempo para tratar esto. Podríamos estar un ratito más aquí. Yo opino un poco lo mismo. Creo que habéis dejado muy claro tanto en casuística como en protocolo qué es lo que tiene que hacer alguien que se enfrente a esta patología en urgencias, que es el objetivo de estas sesiones. Agradeceros a todos vosotros la participación y emplazar un poco a la audiencia a la sesión de mañana, que en principio se la dará el doctor Jimeno y es ecografía de musculoesquelética ante una masa palpable. Un placer teneros a todos aquí y hasta otro día. Vale, muchas gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta Muchas luego. gracias. Hasta luego.